¿Qué reglas había en tu casa cuando eras pequeño, que pensabas que eran totalmente normales, y años más tarde te diste cuenta de que nadie más hacía esas cosas? Nosotros teníamos una reunión familiar, todos los domingos por la noche después de cenar. Nos sentábamos, y nos contábamos las cosas buenas que nos habían pasado esa semana, compartíamos nuestras quejas si teníamos alguna, siempre teníamos, preparábamos un menú para la cena, y nos repartíamos tareas. Francamente, me parece una forma estupenda de criar a tus hijos. Sin embargo, si le digo esto a mi madre, se pasará unos 20 minutos alardeando sobre ello. ¿Se pasará unos 20 minutos alardeando sobre ello? Deberías comentar eso en tu siguiente informe de quejas. Nosotros votábamos en familia todas las decisiones importantes. Los menores de 18 años teníamos medio voto cada uno, así que los 3 niños siempre perdíamos las votaciones 2 contra 1 y medio, pero aceptábamos estúpidamente la derrota, ya que había sido una votación democrática justa. El sistema colapsó cuando había que decidir si adoptábamos un gato o no, y mi madre se abstuvo, para sorpresa de todos. Mis padres eran muy permisivos, pero había un par de cosas con las que se volvían extremadamente estrictos. Nada de chicles. Nada de Play-Doh. Nada de cereales si el azúcar es uno de sus 3 primeros ingredientes en la etiqueta. Nada de ver Los Simpsons. Básicamente no tenía reglas de pequeño, pero esas 4 cosas hacían que mis padres se volviesen locos. Todavía siento ansiedad cuando estoy masticando un chicle, y eso que ya tengo 35 años. Si me hacía daño haciendo alguna actividad, no podía volver a hacer esa actividad nunca más. Mi madre acabó con esa regla cuando me rompí la muñeca haciendo snowboard, cuando tenía 16 años, y no le dije nada hasta un mes después, cuando ya no podía mover la muñeca para nada, e hizo falta cirugía con injerto óseo para arreglarlo. Yo también tenía esa regla en mi casa. Mi madre me regaló una tabla de skate. Nada más subirme en ella, me comí el suelo, como me imagino que le pasará a todo el mundo la primera vez, y mi madre llevó la tabla a la tienda, y la devolvió. No teníamos permitido comer nada sin preguntar primero. Incluso para un vaso de agua, teníamos que preguntar primero. Cuando empecé a salir con mi novio, yo le preguntaba a sus padres que si podía comer o beber algo, cada vez que tenía hambre o sed, y fue una costumbre muy difícil de romper, cuando su madre me dijo que podía comer o beber lo que quisiera, todo menos alcohol. Era muy raro para mí ir a la nevera o a la despensa sin permiso. A veces tengo que luchar contra el impulso de preguntarle a mi novio que si puedo comer nuestra comida en nuestra casa. Estas navidades, cuando fui a casa de mis padres, me echaron la bronca por coger una manzana sin pedir permiso. Ahora me resulta muy raro, pero antes me parecía lo más normal del mundo. Vengo de una familia grande. Cada vez que pedíamos pizza, pedíamos varios tipos diferentes, obviamente, porque cada uno tenía gustos diferentes. Las sobras las dejábamos en sus respectivas cajas, y estas las metíamos en el horno. Yo seguía haciendo esto cuando me fui a vivir con un par de compañeros de piso, y su reacción fue: acabo de quemar esta caja. ¿Por qué demonios estaba esto dentro del horno? Tenía prohibido ducharme si estaba solo en casa. También aprendí cuando tenía 7 años, que en otras casas se cerraba la puerta del baño cuando estabas usando el inodoro, y que dejarla abierta no era muy normal. Lo aprendí cuando, en casa de un amigo, dejé la puerta abierta, mi amigo pasó por delante, me vio, se lo contó a su madre llamó a mi madre, y de repente, había una nueva regla en mi casa, que decía que había que cerrar la puerta del baño cuando usabas el inodoro. Yo tampoco puedo ducharme si estoy solo en casa. Al parecer, mi padre se abrió la cabeza al resbalarse en la ducha, cuando vivía solo en la universidad. Tuvo que levantarse, y conducir por sí mismo hasta urgencias. Y por eso ahora él no nos deja ducharnos si estamos solos, porque tiene miedo de que nos pase lo mismo. Mi madre se vuelve loca si escucha anuncios en la televisión. En cuanto empieza la pausa publicitaria, hay que silenciar la tele. También le quita el volumen si cree que están a punto de empezar los anuncios, y muchas veces se equivoca. Y además, no presta mucha atención, así que no se entera de cuándo acaban los anuncios, y deja la tele sin sonido cuando el programa ya ha empezado. Es muy difícil ver la tele con ella. Si no podías encontrar algo, y pedías ayuda a alguien, a un hermano o a un padre, y ellos lo encontraban,
podían pegarte un puñetazo en el brazo. Cuando tenía 6 años, mi madre me decía que si me portaba bien, me permitía saltarme las clases del sábado y el domingo. Un día, mi profesor dijo, os veo el lunes, y ese día me di cuenta. Mi jefe hace esa broma todos los viernes. Todos habéis trabajado muy duro esta semana, así que os podéis tomar los 2 próximos días libres. Cuando era muy pequeño, tenía una campana de buenas noches. Era una vieja campana de arcilla colgada en nuestra cocina, y cuando me tenía que ir a dormir, tenía que tocar la campana, y todo el mundo venía a darme las buenas noches, y después me iba a la cama. No era una regla, más bien un ritual extraño que teníamos en casa. Mi padre creó una regla que decía que yo tenía que matar 7 moscas cada día, durante mis vacaciones de verano. Yo pagaba 1 céntimo por cada mosca muerta a mis hijos, cuando eran pequeños. Lo primero que tenías que hacer cuando llegabas a casa, era ponerte unos pantalones limpios, y lavarte las manos. Los invitados no tenían que hacer lo de los pantalones, pero sí tenían que lavarse las manos. Si te habías quitado los zapatos cuando estabas fuera de casa, además tenías que cambiarte los calcetines. Cuando íbamos a su casa, mis tíos no nos dejaban usar el baño del piso de arriba cuando éramos pequeños, porque pensaban que íbamos a tocar las paredes con nuestras manos sucias, así que nos hacían mear en un tarro que guardaban en la cocina, debajo del fregadero, y, cuando acabábamos, lo tiraban por el fregadero. Nunca me había parecido raro, hasta que se lo comenté a mi primo hace unos años. Nos reímos bastante recordándolo. El padre de mi mejor amigo me dijo que solo tenía permitido comer las palomitas de una en una. Mi madre me solía pagar por ser mi propia niñera, desde los 10 a los 14 años más o menos. La condición era que mientras no la liara, y estuviese en la cama cuando ella llegase, me daría 10 euros por la mañana. Mis padres hacían eso también. Solo que yo tenía 2 hermanos pequeños, y la condición era que nos pagarían a todos, pero solo si nos llevábamos bien, y no provocábamos un incendio. Era efectivo. A veces nos peleábamos cuando ellos no estaban, pero nos portábamos perfectamente cuando llegaban. No queríamos perdernos el día de paga. No tenía permitido limpiar mi plato durante la comida. Siempre tenía que dejar un poco de comida en el plato. Tenía que echarme siempre un poco más de lo que quería comer, para poder dejar un poco en el plato. Es justo la regla opuesta a la que mucha gente tendrá en sus casas. ¿Por qué te hacían dejar un poco? ¿Por qué malgastar comida así? Creo que en algunas culturas es considerado de mala educación limpiar tu plato, porque da a entender que la ración que te habían servido era demasiado pequeña. En China, si te terminas tu comida, significa que quieres más, y te seguirán echando comida en el plato, hasta que dejes de vaciarlo. Mi hermana y yo teníamos que leer durante 30 minutos al volver del colegio. Mis padres ni siquiera estaban en casa, pero mi hermana y yo nos delatábamos entre nosotros si el otro no leía. Otra regla que teníamos, era que no podíamos decirle a nadie que mi tío estaba viviendo con nosotros, porque estaba huyendo de una orden de arresto. No podíamos ver nada remotamente sexual en la tele, ni siquiera gente besándose, o mi madre se volvía loca, y se levantaría corriendo a tapar la tele con un cojín, y empezaría a hablar y a toser con fuerza, hasta que la escena terminase. Una vez intenté ver una película para mayores de 13 años con mis amigos, y mi madre se puso a llorar, y mi padre me dijo que era una persona horrible, por hacer llorar a mi madre. Por entonces yo tenía 14 años. Cuando iba al instituto, tenía que irme a dormir a las 9. Y no podía comer nada después de las 7. Si no sacabas un 10 en tus notas, no comías en la mesa. Yo de verdad pensaba que esto era lo normal, y se hacía en todas las casas, hasta que un día fui a cenar a casa de un amigo, y dicho amigo enseñó sus horribles notas a sus padres, y no se lo tomaron mal, sino que le animaron y le apoyaron. Entonces, si sacabas un 8, ¿dónde comías? Con un 10 en la mesa, con un 8 en el sótano, con un 6 en la calle, y con un 4 en la silla eléctrica. Cuando estaba enfermo, no podía estar en mi cama, porque mi madre decía que la ensuciaba. Mi madre ponía una toalla en una esquina, en el suelo, y yo tenía que estar ahí, hasta que mi madre pensaba que ya tenía mejor aspecto, y podía volver a usar la cama.